Hola, amores míos, ¿cómo están? Voy a hacer un video, o sea, que me pidieron en unos comentarios. Es un tema un poco complicado, no sé si lo voy a saber afrontar bien, o sea, o plantearlo bien. Eh, Tengo un poco de experiencia porque me pidieron que hablara sobre el alcoholismo. Tengo experiencia, lamentablemente, sobre el tema. Y voy a comentarles un poco eh, cuál es el daño que hace el alcohol. Porque a veces no nos damos cuenta y hay personas en nuestros hogares que toman alcohol y a lo mejor empiezan con poco, como lo podemos llegar a hacer todos, y, y empezás como a ahogar pena, o algunos otros lo hacen como para llegar a tener eh, más valor para enfrentar ciertas y determinadas cosas por ciertas falencias físicas que yo ya les voy a explicar más o menos qué. Y eso después termina una cosa que se termina siendo como una costumbre, y cuando a lo mejor empezaba haciendo a lo mejor una botella, después termina siendo 2 botellas de vino o de alcohol, o a lo mejor te gusta tomar en champán, lo que fuese, o puedes tomar mucha cerveza. Cualquier cosa que te pueda llegar a tumbar es alcohol. Es alcohol. Todo lo que tenga alcohol es alcohol. Eh, por lo general, eh, el tema del alcoholismo, por la experiencia que yo personal tengo, es producir a veces porque por enfermedades que una persona pueda llegar a tener, es como que le da más valor para poder llegar a enfrentar ciertas circunstancias de la vida. A mí lo que me ha llamado, a mí personalmente, porque yo lo he vivido en carne propia, es en mi familia, en mi padre. Entonces, en ese caso era de que, digamos así, todos veíamos, o sea, se alcoholizaba tremendamente, y después a lo mejor no dormía toda la noche, y el otro día se tenía que ir de viaje y se iba. Porque por cuestiones de trabajo tenía que viajar, y viajaba. Claro, mi madre se agarraba la cabeza por las situaciones que se planteaban, pero bueno, ya sabemos que era una cosa que era así, y no sé, era como que el auto iba solo, ya le ponía tercera, y iba control remoto el auto, porque en las condiciones que iban, y toquemos el tema. O sea, la pena es a lo mejor, o sea, que uno llega a ver con ese tipo de cosas, es que la familia se resquebraja. Eh, ¿Por qué digo que se resquebraja? Es por el hecho, ¿no es cierto?, de que esas personas llegan en un momento a no tener mucho control en sí mismo, y llega a haber violencia. Nosotros hemos vivido mucha violencia, y es por eso que o sea, yo odio todas esas historias, pero es como que él tomaba y se la agarraba con los otros, o sea, generalmente mis hermanos iban y se la agarraba conmigo, y me pegaba unos sermones padre, a lo mejor de 3 o 4 horas todos los días. Era una cosa espantosa, que eso un poco te trauma, te da miedo, y le teníamos miedo, obviamente. O sea, vos a una persona que es alcohólica le tenés miedo, porque nunca sabes cómo puede llegar a reaccionar. No sé, una vez a mi mamá le tiró una botella.
nos fuimos de la casa, nos escapamos, y ella estaba embarazada de uno de mis hermanos, el hermano más chico. Después nos escapamos por una ventana, imagínense. Entonces, digamos así, eran cosas muy, muy tristes, son cosas muy tristes. Yo, o sea, lo que trae en sí como secuela es que a los hijos nos hace daño, porque se vivían había discusiones permanentemente, después con mi mamá, o sea, o tenía problemas con nosotros, se vivieron cuestiones muy violentas. Una vez yo me acuerdo que no sé a quién quería agarrar, y nos empezamos todos a correr y nos encerramos en un cuarto, y no había, tenía una fuerza de un elefante, no había forma de poder llegar a tener esa puerta cerrada, porque ya se nos quería meter en el cuarto, y nosotros estamos todos desesperados. De hecho, somos 3 hermanos y mamá. Esas cosas nos marcaron mucho a nosotros. Con los años, bueno, o sea, digamos en sí, el que es alcohólico no se puede llegar o sea, no se recupera, o sea, tiene que ser una cuestión a conciencia. Yo como ser, o sea, a él le hicieron curas del sueño que se solían hacer en aquella época, como para ver si podía llegar a dejar el alcoholismo. Empezó a tener un poco menos de resistencia al alcohol, o sea, supongamos, a lo mejor lo que antes le hacía 3 botellas, con 2 botellas ya estaba volteado, o sea, ya estaba totalmente tomado, pero más que eso no le hizo, o sea, que no lo curó. A eso es lo que yo voy, o sea, no lo curó. Con el correr de los años, cuando a nosotros nos detectan de que teníamos una enfermedad por depresión, porque necesitábamos tener litio en sangre, que es una enfermedad que se transmite congénicamente, o sea, por parte paterna tuvimos nosotros, o sea, todo lo que fueron, todos los hermanos de él, o sea, todos tenían problemas de depresión, incluso una prima mía se suicidó. Entonces eran cuestiones, digamos así, muy serias. Nosotros, o sea, cuando a nosotros nos detectaron esto, a nosotros se nos dio de que, o sea, que la línea venía por parte paterna, y nos dijeron de que a lo mejor podía llegar a ser de que el alcoholismo que él tenía haya sido justamente por el faltante de litio, que el litio no existía en aquel entonces. Nosotros nos hicimos un estudio suizo en Buenos Aires, más o menos, a ver en qué año habrá sido, en el 89, 88, 89, me lo voy a haber hecho yo, mi hermano en el 88, 87, y a los 2 años habrá ido mi otro hermano más chico. Pero, o sea, nosotros nos hicimos los 3 tratamientos, nos inyectaban litio en sangre, litio directamente por el litio como si fuera en suero, para no hacer un tratamiento que era de 5 días, y después nos daban un montón de comprimidos que eran de laboratorio propio, para poder llegar a salir, que era un poco también nos hicieron celuloterapia y todo lo demás, justamente para evitar toda esa historieta. Y ahí el médico nos dijo de que a lo mejor el problema del alcohol de mi papá puede haber sido por esa misma razón, o sea, porque como solo los 3 hermanos terminamos haciendo digamos así, ese tratamiento. Incluso en este momento yo tengo a mi hijo que toma litio. Quiere decir que es consanguíneo. Las enfermedades que se te dan en función de lo que es la parte del litio es o sos bipolar o unipolar. Yo soy unipolar, como sé, mi hijo es bipolar, uno de mis hermanos es bipolar y el otro es unipolar. O sea, el unipolar es tranqui.
El bipolar es el que tiene los altos y bajos de estados de ánimo. Pero, bueno, nosotros, o sea, en el caso de mis dos hermanos no prueban el alcohol y mi hijo tampoco. La única que llegó a pesar de que yo estaba tomando litio, a tener propensión al alcoholismo fui yo. O sea que en eso yo me hago cargo, por eso que lo cuento. Pero ¿por qué fue? O sea, a mí lo que me pasó fue que yo estaba con un matrimonio muy complicado, que yo a lo mejor volvía a las 9 de la noche, 10 de la noche, estaba la casa toda pata para arriba, y me tenía que poner a ordenar, a hacer de comer, porque mi marido llegaba a la 1 de la mañana de trabajar, y claro, y no, o sea, digamos así, era como de dónde yo sacaba fuerza para poder hacer todo eso. O sea, yo tenía que acomodar, ordenar, lavar y todo lo demás, hacer de comer y esperarlo a él para cenar. Y al otro día había que volver a la rutina del trabajo desde la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces era muy complicado. Yo llegué a tomar, yo me tomaba por día 3 cervezas, pero no latitas, botellas de cerveza, por ese rato en el que yo tenía que tener la fuerza suficiente como para poder llegar. O sea, yo con eso a pesar que yo estaba tomando ahorita, con eso me daba fuerza como para poder llegar a hacer frente a todo el bolón que tenía en mi casa, pues no sabía ni por dónde empezar, no estaba mi hijo todavía. Entonces, y después, al margen de eso, nosotros comprábamos aproximadamente una damajuana de vino tinto por semana, para que se den cuenta lo que se tomaba en esa casa. Y después solíamos tomar también algo de ferroquina antes de almorzar o de cenar. No de cenar, porque almorzar andábamos revoloteando, o a veces comprábamos alguna vianda. Pero quiere decir que cuando vos empezás en toda esa historieta del alcohol, es complicado poder llegar a salir. Y si yo les digo cómo salí, ustedes no me lo van a creer. A mí, cuando me confirman de que yo quedé embarazada de mi hijo, dije, no tomo una gota más. Porque aparte nosotros también éramos de ir mucho a peñas, y en las peñas tomás. Entonces yo tomaba de todo, o sea, ya cuando empezás y es una cadena. O sea, vos empezás con poco y es una cadena y te vas llevando, y es como que cada vez necesitas más y más y más y más y más. Y después no te hace nada. El problema es ese, que el organismo se te acostumbra al alcohol y no te hace nada. Para que te voltee tiene que ser un horror. Yo, pero como tomaba alcohol con el estómago vacío, pues yo, para degustar un buen vino, yo necesito tener el estómago vacío, si no, no lo degusto. Incluso actualmente. Pero yo actualmente no tomo nada. O sea, yo que me puedo tomar una de cerveza. Pero yo juré, después que a mí me dan el análisis de que estaba esperando un bebé, dije, no tomo más. Y ahí empezaron a comentarme, una prima me dice, vos realmente estuviste al borde de ser alcohólica. ¿Sí? Quiere decir que a veces hay, o sea, en el caso mío personal, fueron circunstancias de mi vida que me pusieron en riesgo del alcohol. Porque yo no podía ya, no tenía sustento personal, ya no daba más yo como persona física para poder llegar a soportar todo lo que tenía que hacer, porque trabajaba como una descosida, y encima mi marido era totalmente desordenado y no le importaba 3 carajos que yo me tuviera que matar para ordenar todo, y él venía y en 5 minutos me volvía a desordenar todo. Yo me quería pegar un tiro, o sea, porque ni siquiera tenía la capacidad de tener una condescendencia, de decir, bueno,
te ha matado para ordenar, voy a conservar el orden. No, empezaba a largar la ropa en cualquier lado. Vos, desde en la puerta ya tenía la media, pantalones, todo, o sea, y no ordenaba nada. Entonces era muy pesado para mí. Esas circunstancias límite, porque eso para mí fue una circunstancia límite, a mí me hicieron llegar a tomar muchísimo. Porque llegar a que nosotros compráramos para 2 personas 5 litros, o sea, una damajuana. ¿De cuánto tiene las damajuanas? Creo que tienen 10 litros, no sé, una damajuana de vino, no me acuerdo cuántos litros tiene la damajuana, pero son las damajuanas comunes y corrientes. Me parece que tienen 5 litros. Y yo llegué a tomarme 3 cervezas por noche, porque si no yo no tenía fuerza para poder llegar a hacer todo lo que tenía que hacer, a lo mejor en 2 horas, 2 horas y media, porque ya a la 1 tenía que estar la comida terminada y había que lavar platos, había que hacer todo. Bueno, a mí me salvó mi hijo. Pienso que, o sea, ahí les estoy dando una forma que habiendo entrado yo en el alcoholismo, prácticamente, como a voluntad puede decir, llego hasta acá, porque yo quería tener mi hijo y que no hubiese ningún problema, y no volví a probar nunca más el alcohol mientras todo mi embarazo, nada que ver. Yo ahora hace un tiempo lo único que hago una latita de cerveza de la chiquitita y punto, de vez en cuando. O sea, más que eso, o sea, yo no tengo más resistencia por el vino tampoco. O sea, no, ya es una cosa que ya no me acostumbro más. Pero en buena hora, o sea, yo tomo jugo, agua, no me importa. Pero ni siquiera tomo gaseosa, recuerden ustedes. Pero ese es el problema, de que a veces las situaciones límites en ciertas personas las puedes llevar. Cuando vos te encontrás de que no podés enfrentar todos los problemas que se te vienen encima en ciertas circunstancias, empezás para ver cómo las podés enfrentar, empezás a tomar alcohol. Y el problema está que no paras. Porque cuando vos empezás a tomar alcohol, a lo mejor empezás a tomar una botella, supongamos. Un ejemplo, yo voy a dar un ejemplo pavo. Una botella. Llega un momento que obviamente que una botella no te va, o sea, no te voltea ni te hace más nada. Entonces ya te vas a la segunda botella, como para que te haga algún efecto. Y ya llega un momento que el cuerpo se te acostumbra con las 2 botellas y te vas a la tercera botella. Y ahí empezás realmente, cuando empezás a incrementar tanto, te vas a un alcoholismo. Lo que pasa es que el alcoholismo después tiene consecuencias reales en cuanto a lo que es a la parte circulatoria. Es un problema muy grave porque te taponea las arterias. O sea que en el caso de mi papá, no sé, creo que tienen que hacerle bypass, se llama, no, eso es, si es bypass, que no es el bypass, no, que es el bypass, creo que se llama eso, que tenés que saltar donde tenés taponeadas las arterias. Que ahora como se te ponen en algunos lugares si están muy cerca del corazón, bueno, todo depende, si te agarran en las piernas es diferente, pues te buscan una venita, te sacan una venita y te hacen el canal, te saltean donde vos tenés la venita tapada. No, pero es un bodrio, pero es una consecuencia del alcoholismo en sí. Ahora, cuando nosotros fuimos a Buenos Aires y el médico nos dice que a lo mejor, en el caso de mi padre, había empezado con el alcohol porque por la misma depresión. Al vos tener depresión y no estar medicado, es como que te genera la necesidad de tomar algo que te dé fuerza como para poder llegar a hacer los negocios. O sea, mi papá es un hombre de negocios, o sea, así está en 800.500 cosas. Entonces si los mejores negocios los hacía totalmente tomado.
O sea, a él le hacía falta el alcohol para poder llegar a tener la fortaleza para poder llegar a enfrentar los problemas que podía llegar a tener en ese momento. Eso es lo que yo me acuerdo. Bueno, y el médico nos había dicho que le diéramos a él también, o sea, el litio, que sería el bendito Seglution, que antes venía un Seglution 600 y ahora viene un Seglution también de 450. Bueno, y yo me acuerdo que le empezamos a dar nosotros, por indicación de él. Bueno, pues ya estaba grande, o sea que ya no era tanto ya lo que tomaba, no era tanta cantidad. Pero antes, como sé que se iba a lo mejor a los bares del centro y se chupaba todo. Y a lo mejor uno lo tenemos, o a veces ha estado a lo mejor en, qué sé yo, y estaba en un club y después venía a mi casa, y mi casa, en la casa que tenemos todos una escalera o sea, una casa de 3 plantas prácticamente, y había todo una escalera que no le habían puesto baranda. Claro, una vez se subió así, venía chupado, se cayó. Y un taxista, me acuerdo, me parece que un taxista lo levantó y le tocó timbre en casa para que entrara a mi casa en ese estado. Y en una oportunidad lo habían traído de un club que se había caído de las escaleras del club hasta abajo. No sé cómo se mató. Y, y bueno, y una persona que lo conocía lo levantó y lo trajo a mi casa. Pero la familia es muy triste ver todo eso. O sea, es muy triste vos ver a tu papá que está tomando alcohol, que está alcoholizado. Eh, es como que también te da vergüenza ante los otros. Te, siempre está la palabra de la violencia, está la palabra del maltrato, del insulto. Para mí es muy fuerte hablar de esto, pero yo lo planteo como una realidad que yo viví y que a lo mejor en otras casas lo están pasando. Obviamente que mis padres terminaron separándose, entonces tenemos que mi papá estaba en un lugar, nosotros estábamos en otro, estábamos ahí en la casa Salta y bueno, y a veces cuando él le pasaba algo, bueno, él se las ingeniaba, no sé cómo se llamaba Emi, y después nos llamaban a nosotros para que fuéramos para allá a ver qué es lo que había pasado, a ver si había que internarlo o cosas por el estilo, porque vivía solo. Pero nunca dejó el alcohol. A pesar, o sea, a pesar de que yo les llevaba la medicación y todo, nunca pudimos hacer que dejara de tomar. Es como que, digamos así, es como una enfermedad crónica, uno podría llegar a decir así, que si vos no tenés la voluntad de dejarla, no la vas a dejar jamás. Yo como se doy fe de eso, porque yo de tanto que estaba tomando, porque iba directamente a ser alcohólica, yo dije, yo no tomo más, de un día para el otro. O sea, a mí me dieron el resultado y no tomé una gota más. Tomaba agua o lo que hubiera, pero no tomé nunca más nada. Ni cerveza, ni vino, ni nada. Yo me cuidé un montón. A mí mi hijo me salvó la vida. Porque si no yo habría sido alcohólica. Pero es por esa enfermedad. O sea, es por el tema de la bipolaridad o de la unipolaridad. Lo comento con esta crudeza, que me duele contarlo, pero porque a lo mejor, como mi función no es el relato, sino que mi función es el ayudar a otro. Yo les planteo de que están los unipolares, que podemos llegar a tener un poco de depresión,
pero de ahí en más no pasa nada, no somos personas de riesgo de llegar a matarnos, de llegar a cortar. No, podemos tener nuestras depresiones, pero no es así. Yo como hacer tomo todos los días un Seglution de 450. Todos los días es sagrado, eso, agarro eso de mis remedios, son todos los días. Pero, o sea, quiere decir que yo me cuido. Pero es porque tengo conciencia y soy responsable de que me tengo que cuidar en cuanto a lo que es el Seglution, que es en sí como se llama el remedio. La cajita se llama Seglution y es litio. Y bueno, y el que es bipolar tiene que tomar más. Pero al bipolar le dan, además del litio, les dan otras cosas porque suelen tener ansiedades, angustias. Y esos picos de estados de ánimo son de terror. Porque, porque cuando les agarra la depresión, cuando agarra la depresión, tenemos que estar todo tirado en el suelo un momento. Y cuando ellos están con los picos altos, tenés como que estar todo con los picos altos. O sea que no sirve el intermedio. Yo soy media intermedia. O sea, yo voy haciendo las cosas, pero con un límite medio intermedio. Pero no, a mí me pasa con mi hijo, cuando está con alta, tenés que correr con la alta. Cuando está con la baja, tenés que estar en la baja con él. Porque como les cuesta llegar al término medio. Y yo entiendo que es complicado. Yo no les puedo llegar a decir cómo se puede llegar a tratar ese tipo de enfermedades. Pero lo que les quiero, lo que a donde yo voy es que si en la casa tienen a alguien que es alcohólico, consulten con algún psiquiatra si es que no pueda llegar a ser una cuestión de sangre y que tengan que darle litio y que farmacológicamente se llama Seglution. Viene el Seglution de 450, o si no viene otro Seglution de 300, bueno, de 300. Pero que yo no lo tomo porque a mí ya me hace mal el estómago de tanto que tomé, o sea que apareció el de 450, no, es de acción prolongada, o sea que digamos así, se va disolviendo en el cuerpo despacito. Entonces a mí me mantiene tranquila. No tengo ni grandes depresiones, ni por ahí sí te podés tener algún problema, que estás preocupada. Bueno, eso nos pasa a todos. Pero no podés estar cansado. Bueno, lo normal. Soy una persona normal. Pero justamente ese remedio me permite ser una persona normal. Que pueda llegar a tener mis altos y mis bajos normales. Pero si a mí me parece que el alcohol va con bipolares. O sea, no son el hecho de que no tomemos más ya ningún alcohol, porque no queremos ni saber nada con todo lo que hemos vivido, obvio. Porque son situaciones de mucha violencia, de insultos, a la violencia yo no le llamo a lo mejor tanto el golpe, sino que yo le llamo a la violencia verbal. La violencia verbal a veces hace mucho más daño que una violencia de un golpe. Y eso creo que se puede llegar a comprender. Yo creo que si a vos te insultan de arriba abajo, te va a doler mucho más que una cachetada. A mí nunca me han pegado, pero sí he recibido muchísima violencia verbal. De menospreciación, un montón de cosas, no importa. De todo lo que se puedan llegar a imaginar. Y que quienes tengan en este momento a lo mejor alguien en la casa que tenga un problema de alcoholismo, como no hay nada para poder llegar a curarlo, porque eso me consta, no hay nada, porque lo único que había era, la única
posibilidad que nosotros pudimos llegar a conseguir era la bendita cura de sueño. Pero que lo único que hizo es que no tuvieron, que tuvieron un poquitito menos de resistencia. Nada más. O sea que no nos sirvió para nada, pues seguía tomando. Entonces, a lo mejor con un tratamiento con un psiquiatra, porque está muy avanzada toda la parte de lo que es la psiquiatría para la parte del alcoholismo en sí, a lo mejor con todo eso, a ver si puede llegar a ser que les den un apoyo, como para que además del C-glúteon, les den otro tipo de medicamento que los haga llegar a abstenerse de poder llegar a tomar el alcohol. Yo como sé, o sea, existen lugares y todos sabemos que están alcohólicos anónimos. Pero ¿cuál es el problema? O sea, la gente ahí está un tiempo y después se va, incluso les permiten un tiempo de adaptación, les permiten salir, van, vienen, o sea, es bastante tranquilo el tema. Yo conozco gente de que ha estado en Alcohólicos Anónimos y que no han salido. O sea que siempre siguen tomando. Sí, siempre. Sí. Yo creo que hasta el día de hoy siguen tomando. O sea que no se sale. O sea, es triste lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Y la estoy diciendo con todas las letras para que me entiendan y que para poder ayudar. Por más que por dentro me estoy comiendo. Pero es para ayudar a las familias. Alcohólicos Anónimos no es una solución. Busquen un psiquiatra. A ver si les puede llegar a dar algo. Que les haga un estudio a lo mejor. O sea, no les van a detectar que les falta el litio. Desde ya les aviso. Nadie tiene litio. Nosotros necesitamos litio para vivir. A todos les van a hacer el análisis de litio y no tienen litio. Nosotros necesitamos tener 7 de litio para poder llegar a estar bien en condiciones. Por eso que yo todos los días no tomo litio, pues ni me lo hago al análisis, pero yo sé que tengo litio en sangre, yo me quedo tranquila. Pero cuando a veces alguna de mis hermanos lo deja, después le agarran los baches. Y el tema es volver a levantarlo después. Tenés que empezar con 1 y con 1,5 para que se empiecen a levantar rápido. Y después que se empiecen, que se mantengan con 1. Pero es un poco ver, como quien diría, el árbol genealógico, o sea, de la familia. Porque es viene, o sea, puede llegar a ser que el alcoholismo, porque yo tengo mucho, o sea, yo tengo ese problema, o sea, hay problemas de alcoholismo en la familia, por parte de mi papá. Entonces, como hay problemas en la familia, es muy posible que si ustedes tienen a alguien con alcoholismo en este momento, haya alguien del entorno, o sea, de su familia, de la línea de consanguinidad de la persona que está tomando el alcohol, que tengan un problema de bipolaridad o de unipolaridad y que necesiten ayuda de un psiquiatra. Yo lo mencioné al litio. Yo no soy médico, no tomen el litio porque sí, tienen que ir a un psiquiatra para que los ayude, porque tienen que llegar a hacer el estudio para ver si, o sea, tienen que hablar con él para explicarles a ver si es que ustedes han detectado de qué es lo que tenés que detectar. Si es que tenés, suponete, algún, de la línea de esa, si suponete, si es la mamá o si es el papá, si hay alguien que sea depresivo, que hay personas que son depresivas terriblemente. Como yo tenía un tío que era terriblemente depresivo y era un sol, que si hubiésemos sabido de que existía este remedio, ese tipo habría estado súper bien, pero no sabíamos. Entonces, digamos así, hay que ver, o sea, la parte que sean depresivos, que hayan tenido intentos de suicidio, que soy cruda, perdónenme, pero tienen que detectarlo.
¿Qué otra cosa puede? Y bueno, o que vean de que haya más alcohólicos dentro de esa línea de consanguinidad. Y guarda, tienen que buscar la línea de consanguinidad directa. Suponete, si es un papá, la línea directa de los hermanos y también la línea para abajo de los hijos. Porque se repite. Porque lo llevamos en la sangre. A mí me lo pasó mi papá. Y yo se lo pasé a mi hijo. ¿Se entiende? Mi papá, de la línea de consanguinidad de mi papá, me lo pasaron a mí. Y yo se lo pasé a mi hijo. Y en el caso, digamos así, de los alcohólicos, es cuando ya son más grandes, a la adolescencia pueden empezar a llegar a detectar de que tomen. Por eso que yo siempre les digo, fíjense en qué andan, qué es lo que están haciendo, si están si chupan mucho, si están con la blanca, en qué, porque todo, yo de drogas no sé, pero de la parte del alcohol, puede llegar a ser un poco de todo. Entonces hay que hacer todo o háganlo, vayan planteándose ustedes, hagan la cadenita de la gente, pongan los nombres y a ver qué es lo que encuentran. Y empiecen a preguntar. Porque por lo general es una cuestión de que viene de familia. Se transmite esa depresión y esa necesidad porque es una depresión. Vos como estás deprimido, buscas en el alcohol para levantar tu depresión, en vez de a lo mejor de buscar alguna medicación que te regule la depresión y que no hagas que no te vayas al alcohol. A eso es a lo que yo apunto. Porque a lo mejor tienen a alguien que ya está tomando. Bueno, hay que buscar cómo sacarlo. Apoyarlo para sacarlo. No hay dónde ir, olvídense, no hay dónde ir. Entonces hay que buscar a lo mejor un psiquiatra, por eso les digo que es la persona que lo puede llegar a orientar para poder llegar a ver qué medicación, si se les puede dar litio y qué otra cosa pueden complementar como para sacar el alcohol. Porque si no, son personas que se autodestruyen. ¿Qué significaría el autodestruirte? Se te autodestruir el cuerpo. Se te empiezan a tapar todas las arterias, se te empiezan a tener problemas de salud terribles. Y después obviamente tenés un problema de corazón, te terminas muriendo de un infarto, por supuesto. Mi papá murió de un infarto. Y murió muy joven, murió de 73 años. Con un cuerpo destruido. Por eso que lo aclaro. Y lo digo con todas las letras. Busquen las líneas de consanguinidad de las personas que... Si ustedes no tienen en la familia alguien que esté con alcohol y tienen a lo mejor en la familia de usted y tienen algún tío, empiecen a ver así, porque empiecen a ayudarse, empiecen a pasar la pelota, a ver cómo se pueden ir ayudando, porque al ayudarlo a esa persona van a poder a lo mejor llegar a detectar una enfermedad que tengan en sangre y que los va a ayudar a todos. Eso es lo que yo les quiero dar a entender. A nosotros porque a uno de mis hermanos les agarró depresión muy, muy, muy fuerte y terminamos yendo a Buenos Aires. Y ahí empezó a saltar la pelota. Después fui yo y después fue mi otro hermano. Y ahora yo lo tengo a mi hijo así. Entonces quiere decir que yo quiero quiero plantear. Vayan viendo, como para que vayan viendo sí. Y que les expliquen cuáles son los síntomas que pueden llegar a encontrar, que es como yo les digo que hay unipolares y bipolares. Bueno, pues que si un médico bien que se los diga. El bipolar es el que tiene altos y bajos y el unipolar es más tranquilo.
pero que a ver cómo se puede manejar todo, para que no se les vayan, no se les vayan de las manos. Porque es muy triste. Terminamos viendo a nuestros padres que se mueren. Por eso que cuando me pidieron que hablara sobre el alcohol, yo dije, ¿cómo era caro? Complicado, pero de la única manera que podía encararlo era con mi vida. Como para que entiendan de que no tiene cura, a no ser que sea voluntad, porque yo lo pude dejar a voluntad tomando una alevosía y tenía, no sé, 32 años. Acababa de cumplir 32 años. O sea que fue cuando lo dejé. Y venía de antes, desde el 88 más o menos, tomando como una descosida. Para poder soportar la felicidad del matrimonio que tenía. Entonces imagínense de que es complicado. Pero yo dije, no lo hago más y no lo hice más. O sea que un poco es cuestión de voluntad. Fíjense en si pueden ayudar por favor a alguien. A este video lo hice desnudando mi vida para que ayuden a alguien.